Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hace un tiempo, no sé, un poquito antes de las elecciones, habíamos tenido aquí en el estudio de Mega TV a un paraguayo residente en Francia hace mucho tiempo y él venía con la misión de participar de las elecciones, así lo hizo y después al día siguiente ya tomó un vuelo de regreso a Francia para continuar con su vida allá. Pero se trata de un ciudadano que más allá de la distancia siempre está atento a lo que pasa en el país, siempre está atento a lo que sucede en Paraguay, siempre está interesado en lo que él como ciudadano, más allá de que esté a miles de kilómetros de Paraguay, más allá de todo eso, él como ciudadano siente un compromiso de participar, de venir, de votar, de elegir y de también esperar lo mejor para este país. Y cuando nos despedimos, bueno, quedó la idea de charlar con él de vuelta, sobre todo en este tiempo en que Francia es origen de mucha información en diferentes ámbitos, pero nos centraríamos en buena parte de la conversación en lo que se conoció como el caso Nael, aquel chico, si mal no recuerdo, descendiente de argelinos que ha sido víctima de un disparo de la policía, lo que causó su muerte y ya toda la consecuencia en cuestiones de violencia que se han generado, no solamente en esa zona donde ocurrió el hecho, sino en prácticamente toda Francia, incluso con algunos episodios también más allá de las fronteras francesas. Profesor Isidro Guerrero, ¿cómo está? Bienvenido de vuelta al programa, esta vez ya a la distancia. Qué gusto poder tenerlo de vuelta, profesor. Muy buenos días a usted y a la mega cadena de televisión. Encantado de poder estar en comunicación con usted a través de esta telecomunicación, la comunicación a distancia. Exactamente. Bueno, yo recuerdo que usted había venido exclusivamente para participar de las elecciones, lo tuvimos acá, habló de las esperanzas que tenía como ciudadano. Antes de entrar en el tema, ¿qué le parecieron los resultados y cómo se dieron las cosas? No he tenido la posibilidad de charlar con usted después de aquello, porque viajó creo que ya al día siguiente, y me parece que es una buena oportunidad para ver un poquito el sentir de un elector paraguayo que saltó el charco, como solemos decir, para venir y participar. Y bueno, yo no sé si los resultados fueron de su satisfacción. ¿Qué esperanza tiene usted? Estamos a 15 días más o menos de la instalación de un nuevo gobierno, pero un paraguayo como usted, que vive en Francia, pero que a pesar de la distancia se preocupa por el día a día de este país, ¿cómo se está sintiendo? Yo vine muy decepcionado de mi viaje a Paraguay a fines de abril pasado por los resultados, no tanto por que haya ganado de nuevo el Partido Colorado, porque aquí no hubo ninguna victoria. Cuando hay un fraude descomunal no se puede hablar de victoria. Esa es la razón por la que yo estoy muy decepcionado y yo pienso que me pondré en un invernadero o en remojo en una larga noche oscura y esta larga noche oscura pienso que va a durar 5 años. Yo no tengo ninguna esperanza, ninguna confianza en este nuevo gobierno que se instala. Esto va de mal en peor y así no podemos vivir. Y seamos claros, el partido de gobierno sea siempre el Partido Colorado, el país no saldrá adelante. Seamos claros. Profesor, ¿dónde estaría el problema? ¿Es nuestra gente? ¿Es nuestra cultura? ¿Nuestra educación? ¿Es el sistema de elección que tenemos, este sistema de mayoría simple, de alguien por un voto gana y ya es presidente? ¿No tenemos una segunda vuelta que podría dar un apoyo mayoritario realmente al presidente que asume? ¿Dónde estaría el problema? Las causas, en mi modesto juicio, son diversas. En primer lugar, pienso que está el partido de gobierno, el Partido Colorado, que ha convertido a los paraguayos en sus electores asegurados, dándoles trabajo. Entonces son electores cautivos. Ajá. Y está la famosa, el saque, ¿para qué vamos a patear por la olla? Entonces siempre están obligados a votar por el mismo partido. Ocurre igual caso en Cuba, donde estuve hace un par de semanas Ujú. atrás de vacaciones, y allí la gran mayoría, el Estado es el mayor empleador, y en Paraguay casi la misma cosa. El Estado, el gobierno del Paraguay es el mayor empleador, por un lado. Ujú. Por otro lado, otra de las causas puede ser también, o es también, eh, ese esa educación en la que nosotros hemos sido introducidos
todo el sistema unipartidario, el Partido Colorado, desde hace más de 60, 70 años. Ujú. Es una educación que no nos permite pensar, que no nos permite criticar, que no nos permite disentir, sino siempre estar alabando a la gente que nos gobierna, y eso no puede ser. Otra de las causas también puede ser igualmente la resignación del paraguayo. Somos un pueblo resignado. Em, Siempre recuerdo la pregunta del doctor Francia: ¿por qué el paraguayo siempre va cabizbajo? Y eso creo que dio a una obra de Helio Vera, En busca del hueso perdido, Ajá. obra en la que él buscaba justamente dar respuesta a esa pregunta del doctor Francia. Somos un pueblo resignado, somos un pueblo eh, que no, que vivimos en la inmediatez, no pensamos en el día de mañana. Y eso pienso que también ahí tiene mucho que ver nuestra eh, ¿cómo diría eso? Ascendencia aborigen, Ajá. nativa, indígena. Claro, claro. Justamente ayer hablábamos con un analista y estábamos tocando el tema del Latino Barómetro, que es una medición que se hace, que tiene su base en Chile, profesor Guerrero, y que hablaba acerca de las actitudes autoritarias y de la preferencia que Latinoamérica en general y Paraguay en particular tiene con gobiernos autoritarios. Es decir, como que nos gusta el gobierno de mano dura, no creemos en la democracia, preferimos un gobierno de mano dura, ahí firme, rígida, pero que nos dé, por un lado, alimento y seguridad. Es decir, tal parece que ese es nuestro objetivo, vivir bien, comer bien, aunque se nos limite las libertades. ¿Así somos los paraguayos, profesor? En gran medida, sí, usted tiene razón, así somos los paraguayos. Hace un par de semanas estuve en áspera discusión con una prima mía, yo criticando al Paraguay, criticando lo que pasa en el país, con el gobierno, con los políticos, etcétera, y me decía ella que el paraguayo se contenta con un plato de arroz y un par de huevos, y no es así, así no debemos ser en absoluto. Ujú. Eh, Debemos buscar el bienestar integral del Tetahuá Paraguay, del ser paraguayo, del paraguayo y de la paraguaya. Ajá. Esto es educación, salud, transporte, seguridad y ausencia total de corrupción, justicia, y todo eso no existe. El señor Benjamín Fernández Bogado, a quien aprecio mucho, habla mucho de la democracia en el Paraguay, pero ¿de qué democracia se puede haber donde la justicia está sometida al poder ejecutivo, Ujú. donde los jueces están sometidos a los políticos, donde la narcopolítica maneja el Estado? No podemos hablar en ningún momento de democracia. Sí existe dictadura, es la dictadura de la ignorancia. El dictador se fue, incluso muerto está, Stroessner. Sí, En cambio, ¿qué partido dirige actualmente los destinos del Paraguay? El mismo partido que ha apoyado al dictador. Y, exactamente. y esta gente viene de hacia abajo, y la gente joven que sube ya viene corrompida por esa podredumbre de la corrupción, y así no podemos avanzar. Tenemos que sacudirnos, pienso yo, efectivamente buscar todos juntos alcanzar trazar, escribir un imaginario que busque el bienestar integral del ser paraguayo. Claro que sí. Y del ser humano también, usted hablaba del conformismo, que no hay que conformarse con un plato de arroz y alguito más. Esa es la razón por la que tanta gente abandona también su tierra, y ahí quiero llegar al tema que nos pone en comunicación con usted. Francia, un país que recepciona miles y miles de migrantes de diferentes partes del mundo, no solamente de esa parte ahí del norte de África, Medio Oriente, sino de todo el mundo. Eso ha contribuido a que se forme una sociedad bastante heterogénea que también tiene sus complicaciones, sus problemas en el presente francés, profesor. Asimismo, Francia es un país que es una suma de personas provenientes de diversos orígenes. Habemos aquí franceses de pura cepa, que son los galos. Habemos gentes venidas de Sudamérica, habemos gentes venidas
sobre todo de África, los magrebíes y los subsaharianos, los negros africanos y los magrebíes. Entonces, hay una especie de una vida, una especie de mezcla, de amalgama, y esa amalgama no siempre cuaja bien, y ahí surgen los problemas. Exactamente. ¿Y cómo es ese francés genuino, ese galo que usted mencionaba? ¿Qué actitud por lo general tienen con los venidos de afuera, con los que van y se instalan ahí en general, profesor? ¿Cuál es esa actitud del francés con esa gente? Hay una actitud de desconfianza que es natural, Sí. porque si alguien va a su casa y seguro usted va a desconfiar de él, pero de a poco se va instalando se puede instalar la confianza. El galo, en principio, desconfía del forastero, del que viene de afuera. No Ajá. importa que ese forastero haya sido o de sus colonias. En cambio, si viene aquí con la intención de unirse al, al derrotero nacional, de unirse al destino nacional, a forjar el futuro, el presente y el futuro de este país, son muy abiertos. Y este sería, por ejemplo, mi caso. Ajá. ¿Qué pasa con los magrebíes y con los subsaharianos? A menudo vienen y en todo caso, han venido en el pasado, después de la independencia de Argelia, por ejemplo, o por ejemplo, cuando Francia los trajo como carne de cañón a los senegaleses, y luego los han aparcado en un lugar y eso ha creado una guetoización. Y allí estaban muy bien ellos, entonces, los primeros inmigrantes trabajaban, los siguientes, la primera generación, digamos, claro, ni se sentían franceses ni eran considerados originarios de su país de origen. Entonces surge una confusión, una crisis de identidad, si podemos llamarlo así, en este sentido, y eso crea muchos problemas. Ujú. Háblenos un poquito de lo que son las banlieues. Creo que traduciendo serían los suburbios, ¿no? Las periferias. Esas sociedades podrían ser consideradas como guetos donde migrantes van, se instalan de alguna manera, representan la clase social económicamente más desprotegida de Francia. ¿Cómo se describiría a las banlieues? Las banlieues son, como usted dice, son periferias, son suburbios si hablamos de París, de la región de la Isla de Francia, que es todo un departamento, en las afueras de París. La gente, cuando dice París, piensa que es solamente la Torre Eiffel y Notre Dame, la iglesia de Notre Dame o Champs-Élysées. No, París es inmenso, tiene una población de en total de 6 7 millones, como todo el Paraguay, y está dividido en suburbios, en banlieue, como usted dice, y generalmente la gente con menos recursos viven en esos lugares. Y es allí donde la gente, principalmente venida de la inmigración, y también gente que ha ido del interior de Francia, se han instalado allí porque la vida es mucho más barata, la vida es mucho más simple y fácil vivir en esos suburbios que estar viviendo, comprar una casa, un piso, alquilar un piso en pleno París, con decirle que un metro cuadrado de superficie habitable en París cuesta entre 10.000 y 11.000 euros. Imagínense cuánto cuesta 70 metros cuadrados de un departamento. Me imagino, me imagino. Estamos a un mes y más, un poquito más del caso Nael, aquel chico de 17 años que recibe un disparo de la policía y muere, y eso crea una situación de violencia, en principio en los alrededores del escenario del hecho, pero que después se trasladó a diferentes puntos de Francia. Hoy, a un mes y piquito de aquello, profesor, ¿cómo están las cosas en Francia? No me refiero solamente a París y sus alrededores, sino a toda Francia. ¿Se han calmado las cosas? ¿Cómo está? La muerte de de adolescente Nael es un acontecimiento triste que sacudió a todo el país en sentido estricto y también en sentido amplio. Sacudió al país porque no es la forma como tiene que morir un joven, un adolescente, tanto más cuanto que murió en manos de un policía.
y ha sacudido al país porque se ha propagado la rebelión en todo el país, en toda Francia, como le explicaba, desde Lille al norte hasta Marsella en el sur y desde Estrasburgo a- al este, pasando por París, por Lyon, por Rennes, hasta llegar a nuestra región, aquí en Bretaña, en Rennes y en otras localidades. Esa rebelión no solamente fue una protesta contra esa muerte violenta de un adolescente, es también el reflejo, por un lado, del ser francés. Somos rebeldes, yo también me considero, aunque ya lo era antes de venir a Francia, y como miembro de este país, como ciudadano francés, me considero una persona rebelde. Ajá, Y es la rebeldía del francés que no solamente se ha soliviantado con la muerte, sino que se ha levantado contra esa muerte y ha abrazarse con S, no con Z, ha abrazado a toda Francia. Y también, en tercer lugar, refleja un poco hay un malestar societal y social, porque esa gente, esta gente, sobre todo la gente de color proveniente del África, del continente africano subsahariano, es discriminada. Entonces, es también un grito contra contra esa injusticia, contra esa discriminación y contra todo lo que contra todo lo que ellos están viviendo. Es la ajá. expresión de un malestar latente que en cualquier momento puede saltar como saltó en el 2005 durante el gobierno de Jacques Chirac y el ministro en aquel entonces era Sarkozy, que les provocó a esta gente. Y surgió de nuevo ahora en 2023 con la muerte violenta de este adolescente Nael. ¿Cree usted que Emmanuel Macron está manejando bien la situación? El hecho de que las aguas se calmen un poquito otra vez ahora hace que que se pudiera hablar de una administración buena de Macron. Su popularidad, ¿cómo está en general el gobierno de Macron? ¿Cómo ve usted? El primer periodo del primer quinquenio de Emmanuel Macron fue, a mi modo de ver, muy bueno. Comenzó su segundo quinquenio ya con menos aceptación y, claro, está obligado a tomar medidas. Por ejemplo, una medida tan impopular como es adelantar la edad de la jubilación de 62 a 64 años. Y ha gestionado, a mi modo de ver, de una manera remarcable y ejemplar la crisis de esta última crisis de la rebelión de todo el país, eh, condenando la muerte de este joven, diciendo que era una situación insostenible, que no se podía aceptar la muerte de esa manera y que, por otro lado, llamaba al orden. Ha repetido en su alocución la palabra orden, el orden republicano. Y es lo que falta en este país, es lo que hay que aplicar. Y es lo que se aplicó y eso ha llevado a los jóvenes, a toda la gente, una vez que han manifestado su repulsa y su rebelión y su bronca, la gente de nuevo ha entrado en ese orden republicano y yo pienso que eso es lo que nos ha ayudado, nos ayuda y nos ayudará a todos nosotros a caminar por esa senda del orden, de la justicia, de la paz, de la fraternidad, como dice bien la divisa del pueblo francés, Ujú. liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. Exactamente. Dígame, y finalmente, todo esto que ha acontecido, estas situaciones de protesta, de violencia, hace poco en Francia, ¿cree usted que en diferentes estamentos políticos, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y otros estamentos más que conforman el ordenamiento político de Francia, las cuestiones migratorias podrían cambiar, podría hacerse más difícil el acceso del migrante a Francia a partir de ahora? ¿Está en discusión eso? En primer lugar, tengo que decir que aquí los tres poderes del Estado tienen una independencia absoluta. Poder judicial no depende de ningún poder
así como el Ejecutivo tampoco depende de ningún poder, ni tampoco el Poder Legislativo. Cada poder es independiente como tiene que ser en toda democracia. Ahora bien, cada partido político ha intentado sacar su parte, ha intentado sacar su tajada, su propia tajada de esta crisis. El frente, digamos, el que fue el Frente Nacional, hoy llamado los republicanos, han intentado también reforzar el tema de la inmigración, es decir, adoptar leyes, medidas que restrinjan el acceso de extranjeros a, a Francia. Ujú. Los de izquierda han intentado regularizar, es decir, han intentado, pretenden con esto aprovechar para aceptar, regularizar e integrar a toda esta gente inmigrante, dándoles trabajo, dándoles educación, dándoles todo. Pero todo eso ya tenemos aquí, solamente lo que tenemos que hacer, tanto los políticos como nosotros que venimos de la inmigración, integrarnos. A esa gente yo pienso que les va a venir muy bien que se ajusten a lo que había dicho Macron, orden, 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 y se ajusten a las leyes. Una vez ajustadas a las leyes, yo pienso que todas esas personas encontrarán trabajo. Por último, Ujú. esta gente diríamos que siempre causan líos. No, en realidad hay un, ¿cómo diría yo? Una especie de círculo vicioso. Los patrones no los contratan porque se portan mal y ellos se portan mal porque nadie los contrata. Entonces estamos en una especie de impasse y tenemos que salir de ese impasse justamente. Interesante escucharlo, profesor. Yo le agradezco por su tiempo. Me decía usted que es un poquito difícil que venga por aquí, por Paraguay, en los próximos 5 años. Se va a poner en remojo, decía usted. Pero me alegra considerar que lo podamos contactar de tanto en tanto para saber cómo miran los ojos de un paraguayo Francia, cómo miran los ojos de un paraguayo toda la realidad europea hoy por hoy. Profesor, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Profesor Isidro Guerrero, entonces charlando con nosotros, paraguayo, residente en Francia, hace mucho tiempo que está allá, estuvo por aquí participando de nuestras elecciones también, y una voz y unos ojos muy interesantes para tener nosotros la perspectiva de un paraguayo que reside en Francia. Ya volvemos. Bueno, se fue rápido el tiempo con el profesor, ¿no? Charlamos incluso de la situación de Paraguay como un ciudadano que más allá de vivir lejos, como les decía, siempre mantiene un interés muy vivo por su país. Él ha mostrado cierta decepción por los resultados electorales y ha explicado por qué tiene su razón, tiene su argumentación y fueron expresadas también aquí en nuestro programa de hoy. Muy interesante el ojo crítico que tiene él con respecto a un país que sigue siendo suyo, que es el Paraguay. Pero también nos hablaba de la realidad francesa, de la formación de los banlieues, de los suburbios parisinos y otros puntos también que se conforman con ciudadanos que van de diferentes puntos del mundo, migrantes que forman como guetos y que viven en una situación bastante delicada. Ellos representan el estamento más bajo de la sociedad, si es que vamos a hablar en cuanto a capacidades económicas, y con una relación de tensión constante, no solamente con la policía francesa, policía a la que ellos consideran como represiva y como xenófoba inclusive. Me refiero a los que habitan esos suburbios, sino con toda la sociedad francesa en general, sobre todo aquella sociedad conformada por los franceses genuinos, aquellos que muchas veces no ven con muy buenos ojos que el país sea demasiado abierto a la llegada de contingentes migratorios de diferentes partes del mundo. Pero las aguas se han calmado. Macron está tratando de administrar esto lo mejor que puede, nos decía él. Si bien es cierto, tiene cierta disconformidad de la ciudadanía, las reformas jubilatorias, por ejemplo, pero nos dio así un panorama general de lo que es Francia en este momento, con una situación más calmada de lo que sucedía semanas atrás. Vamos a ver cómo se desenvuelve el tema en Francia y en otros puntos de Europa muy pronto, cuando tengamos otro contacto con él y con otros ciudadanos paraguayos que siempre nos dan una visión interesante de lo que sucede en aquellos lugares tan lejanos al nuestro. Hasta la próxima en La Esencia.